Somos Nico y Tati. Nos compramos un camión de bomberos abandonado para irnos en él a Alaska y en 50 minutos te vamos a resumir a grandes rasgos lo que hicimos en un año. Un 2 de mayo del 2023 nos decidimos a comprarnos este camión. Así que lo primero que hicimos fue ir a ver si arrancaba y dijimos, bueno, si arranca nos lo compramos. Para ponerlos en contexto, este camión estuvo 5 años abandonado antes de ser rematado, así que no nos esperábamos que arranque, pero la verdad que fue ponerle gasoil y arrancó. Y así fue como nos llevamos el camión. Ese 5 de mayo lo compramos y fue derecho al mecánico porque no tenía frenos por ningún lado. Ahí nos dimos cuenta que los frenos de atrás estaban totalmente pelados, no tenían nada más que el plato. Y bueno, se nos demoró también un poco el tema del mecánico porque nos tuvieron 1 mes y medio el camión ahí porque había que hacerle varias cosas para que nos lo pudiéramos llevar. Así que ahí ya empezamos a demorar con poder empezar a restaurarlo nosotros. Un 22 de junio lo pudimos levantar del mecánico con apenas 1 semana para mudarnos, ya que nos veníamos al interior a comenzar todo este proceso de restaurar el camión. Y en este estado estaba cuando lo llevamos. Un total abandono, pero bueno, sabíamos que con un poco de amor y de dedicación esto iba a quedar. Igualmente les contamos que no nos imaginamos que nos iba a llevar tanto trabajo. Realmente no teníamos idea de camiones y no sabíamos en qué mundo nos estábamos metiendo. Así fue que le pusimos lo básico para empadronarlo y el 28 de junio lo llevamos a empadronar. En el camino se rompió un señalero y no pudimos. Al otro día estábamos prontos para llevarlo de vuelta y el camión se nos empantanó en el terreno. Nosotros ni idea de cómo sacarlo, ni idea de a quién llamar y terminamos llamando un auxilio mecánico que nos cobró $200 por movernos el camión. Hasta que por fin al otro día, 30 de junio, que hoy se cumple un año, pudimos empadronar el camión y mudarnos a la ciudad de Paysandú para empezar una nueva vida y una nueva aventura. Y desde ese día, les juro que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Así fue como el 1 de julio llegamos a la ciudad de Paysandú, no teníamos dónde dejar el camión, así que lo dejamos estacionado en la calle hasta que por fin, 15 días después, el 15 de julio, encontramos dónde estacionarlo y ahí comenzó esta aventura. Comenzamos por desarmar, sacar todo. Este camión había estado 5 años abandonado, así que no nos esperaba una tarea fácil. Tuvimos que desarmar todo hasta poder acceder al tanque de agua, que era una de las cosas principales para sacar, para empezar a hacer lugar en el camión. Y la verdad que costó muchísimo. Acá ustedes lo van a ver todo rápido, todo como que fuera en un día, pero la verdad es que cada cosa que les mostramos nos llevó varios días. No teníamos ninguna experiencia en camiones ni en vehículos grandes, entonces cada cosa que pasaba era algo nuevo y era algo que nos sorprendía, porque estábamos acostumbrados a ir y comprar los repuestos de un auto y esto no era nada que ver. Así que bueno, la primera tarea era desarmar para empezar a ver con qué nos encontrábamos en la caja, con qué lugar nos encontrábamos para empezar a planear la caja. Y un consejo que damos hoy en día, después de 1 año de haber pasado todo esto, es que empiecen por la mecánica si están en la misma que nosotros. Nosotros no teníamos ni idea y empezamos por pasos que no eran los primeros que había que hacer. Como por ejemplo, acá me ven desarmando parte del techo de la cabina, que para nada era un paso principal, pero como les digo, estábamos re perdidos, no sabíamos nada, no estábamos con las redes sociales, entonces tampoco teníamos a nadie que nos ayudara. Continuamos sacando el techo del camión para poder subirlo, ya que con el techo a esa altura nosotros no entrábamos parados. Entonces, algo que nos pareció lo más difícil y que dijimos, bueno, vamos a hacer esto, fue subir el techo del camión para que podamos entrar parados en lo que iba a ser nuestra casa. No cabe duda que este camión estaba muy bien armado y la verdad que el techo no lo pudimos sacar, intentamos de miles maneras hasta que tuvimos que probar con fuego. Una vez que teníamos el soplete, que lo tuvimos que comprar, ahí sí pudimos sacarlo con mucho trabajo, no lo pudimos hacer en un día solo.
Como les dije ya, todo esto que les muestro fueron varios días de cada cosita, te llevaba varios días de trabajo. Una vez que sacamos el techo, lo siguiente era cortarlo, correrlo, no teníamos dónde ponerlo, entonces decidimos dejarlo arriba de la cabina, porque la verdad es que no nos daba la fuerza para bajar el techo para el piso y después poder volver a subirlo. Entonces tuvo que quedar arriba de la cabina hasta que le hiciéramos la estructura para subirlo y volver a colocarlo. Esto nos dio demasiado trabajo porque ese techo, como lo ven ahí, pesa un montón y éramos solo nosotros dos, no conocíamos a nadie en la ciudad para que nos ayudara. Entonces se nos complicó bastante y estuvimos otra vez varios días con eso, pero al final pudimos. Y ahí pueden ver cómo quedó Fueguito, que así se llama nuestro camión, sin techo y sin las cortinas, que también fue algo que empezamos a desarmar para poder trabajar y poder empezar a armar la estructura. Les aclaro que todo esto es sin experiencia alguna. Y aún con Fueguito así, ya empezamos a imaginar cómo iba a ir armada nuestra casita y ahí les muestro las dimensiones del camión. Subimos la estructura del techo, después de eso le volvimos a colocar el techo arriba y la verdad que esto a nosotros nos llevó meses, porque cada vez que hacíamos algo nos dábamos cuenta que algo estaba mal, entonces nos llevó demasiado tiempo. Nos empezamos a encontrar con todos estos problemas que no los vimos a la hora de comprar el camión. Puede ser por la inexperiencia de nosotros y por haber ido sin un mecánico y sin alguien que sepa, y nos encontramos con que el camión estaba lleno de agujeros y lleno de óxido. Acá tienen otra cosa que hicimos que no había que hacer en ese momento, que fue mandar a arreglar los asientos, aunque quedaron preciosos, pero todavía están guardados. De ahí va quedando un poco el cambio de cómo estaba al principio. Lo limpiamos un poco, le desocupamos, le sacamos los asientos y se iba viendo el espacio con el que íbamos a contar. Todo eso que ven ahí tiene años y años de mugre, de barro pegado, que la verdad que no se distinguían ni los cables. Eso fue otra cosa en la que nosotros nos trancamos porque en donde teníamos el camión no teníamos acceso al agua y no teníamos ni idea de que alquilando una hidro te venía con una manguera larga y nos iba a dar. Era solo cuestión de solucionar en el lugar, pedir permiso, pedir para usar el agua y así lo podríamos lavar. Pero estuvimos varios días cepillando ese camión a mano. Mientras tanto, seguíamos con el tema del desarme y todo este aluminio que ven acá lo teníamos que empezar a desarmar para empezar a planear el piso. Cosa que también hicimos mal porque al mismo tiempo estábamos con el techo. Entonces no terminábamos una cosa que empezábamos con otra. Algo que les cuento, nosotros compramos el camión y dijimos, bueno, en 5 o 6 meses lo armamos y lo camperizamos, pero la verdad que pecamos de ingenuos porque era algo imposible. Le sacás un tornillo a este camión y para conseguirlo está fácil una semana. Es un modelo que en Uruguay no hay solamente 2 camiones iguales y están en funcionamiento y no hay repuestos. Nos recorrimos todas las casas de Iveco habidas y por haber y la única solución es ir adaptándole cosas. Y a medida que fuimos sacando el piso nos fuimos encontrando con todo esto. Todo óxido, todo comido, todo agujeros y la verdad que en ese momento nos agarró mucha angustia, pero bueno, nos sentamos a pensar, nos tomamos nuestros días cuando era necesario para saber cómo íbamos a hacer y cómo íbamos a solucionar. Soluciones había, el tema era que no estaban a nuestro alcance. Nos decían que teníamos que llevar el camión a una metalúrgica y hacerle toda esa estructura de vuelta, pero era algo que no podíamos hacer. Así que seguimos desarmando, dejando el techo a medias, cosa que ahora aprendimos y que no hacemos más, y seguimos desarmando para poder ver con qué íbamos a contar en el piso. Ahí, como ven, después de varios días lo pudimos sacar a todo el piso y adivinen que nos quedamos sin piso y sin techo y la verdad que trabajar se hacía muy complicado porque ni siquiera teníamos una escalera que podamos usar, entonces para subirnos al techo teníamos que subirnos a la cabina y trabajar desde ahí arriba. Fueron días y días, si no meses, de limpieza, de sacar cosas. Este camión tiene unos 35 años
y la verdad que no parecía que alguna vez lo hubieran limpiado. Obviamente el camión cumplía una función de camión de bomberos y nadie se iba a poner a hacerle lo que nosotros le hacíamos, mucho menos desarmarlo. Entonces esto nos tomó demasiado tiempo, al igual que nos tomaba mucho tiempo pensar a ver qué paso seguía, qué teníamos que hacer. Hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a limpiarlo todo porque así no se puede trabajar, no veíamos ni qué caño podía estar oxidado, no veíamos los cables, para dónde iban, de qué eran. Entonces decidimos, bueno, vamos a limpiarlo, pero no teníamos ni idea de que podíamos alquilar una hidrolavadora y poder hacer las cosas más fáciles. Y acá nos ven limpiando todo el camión a mano. Así estuvimos varios días hasta que, bueno, dijimos vamos a averiguar y vamos a alquilar una hidrolavadora. También en ese momento lo económico era un problema, pero la verdad que era bastante barato y una vez que pudimos solucionar nos ahorramos mucho tiempo. Igual como ven, pasamos muchos días abajo del camión cepillando y cepillando, tratando de descubrir qué era cada cosa y tratándolo de dejar lindo, porque si hay algo que nos gustaba era verlo bien y nos daba mucha satisfacción sacarle todo ese barro que llevaba años pegados ahí. Hasta que llegó el día de lavarlo, por fin. La verdad que ese día nos encantó, nos divertimos mucho, la pasamos bien, nos daba mucha satisfacción verlo limpio, empezar a ver con qué nos encontrábamos, aunque la verdad que les digo, nunca nos encontrábamos con nada bueno. Estuvimos un día entero lavando el camión desde la mañana hasta la noche, pero la verdad es que quedó precioso, nos convenció el resultado y nos dimos cuenta que si seguíamos cepillándolo íbamos a estar un mes y que se podía hacer de una manera mucho más fácil. Mientras tanto, les quiero contar que todo esto que están viendo acá es apenas un resumen mínimo de las cosas más grandes que le hicimos al camión. En nuestro canal de YouTube pueden ver todos los videos uno por uno, paso a paso, que están ordenados cronológicamente con las cosas que hemos ido haciendo a detalle cada una. A todo esto corría el mes de octubre. Llevábamos 3 meses ahí trabajando en el camión. Como pueden ver, teníamos el techo bastante avanzado y bueno, el camión quedó precioso, pero después de que lo lavamos se vino la tormenta. 3 días después de este día, Paysandú sufrió una inundación que se vino bastante de golpe y que nosotros, al no haber vivido en esta ciudad, al no haber vivido en una ciudad que se inundara, no teníamos la experiencia para saber cómo actuar en estos casos. Nadie nos había advertido, obviamente, porque no conocíamos gente en esta ciudad, que esa era una zona bastante inundable. Y acá empezó todo el calvario. De un día para otro, la pasada para donde se ingresaba el predio donde teníamos el camión estaba toda inundada y ese día no nos animamos a sacarlo. Primero porque el camión se empantanaba, no conocíamos a nadie que nos pueda cinchar si eso nos pasaba. La vez anterior nos habían cobrado carísimo. Y según nos habían dicho, el agua no iba a llegar hasta la altura donde estaba esa casa que fue para donde corrimos el camión. En esos días hablamos con gente de la intendencia de esta ciudad que andaba por el barrio y nos dijeron que no, que el agua no iba a llegar. El río comenzó a crecer desmedidamente y lo que nosotros pensábamos que iban a ser unos días sin poder acceder al camión se convirtió en un calvario para nosotros. Este día fue cuando nos dimos cuenta que ya estaba todo perdido. El agua no llegaba a más de la cintura cuando pasamos por ahí y ya nos dimos cuenta que le estaba llegando a fueguito y que no había más nada que hacer que solo esperar que el agua bajara. Esto fue más o menos un 20 de octubre del año 2023 que empezó toda la crecida. Igual seguíamos yendo, había un vecino que nos pasaba en canoa y si nos preguntan a qué íbamos a mirar el camión, hasta que fue el día que le llegó el agua. No se pueden imaginar la angustia que empezamos a sentir, al igual que las personas que vivían en esas casas,
y empezamos a vivir algo que nunca habíamos vivido y no había forma de correr el camión de ahí. Empezamos a buscar por todos lados, a buscar contactos de gente de Paysandú y a los días fue una retro a intentar sacar el camión, pero no pudo, se tuvo que volver. Nico entró y el agua le llegaba al cuello, se tuvo que volver para atrás y la retro solo podía pasar 1 metro de altura. Y así estaba Fueguito. Y con este panorama fue que nos desaparecimos y así pasó, gente, 2 meses el camión inundado. Nunca nos hubiésemos imaginado esto, que lo tendríamos que haber sacado, sí, que fue error de nosotros no sacarlo a tiempo, sí, pero estas cosas son las que pasan cuando no tenés experiencia y cuando te confías de que el agua no va a llegar, y también le pasa a mucha gente que se despierta con el agua ya dentro de la casa por no haberse ido antes, y hasta que no lo pasás no te das cuenta. Como por si fuera poco, ahí llegamos al camión y ven que tiene la puerta abierta. Bueno, nos robaron el camión cuando estaba inundado. Nos robaron cables, cobre, herramientas chicas, cosas que para nosotros eran muy importantes. Y en el mes de diciembre, 2 meses después, bajó un poco el agua y volvió la retro a intentar sacar a Fueguito. Ese día nos volvió el alma al cuerpo y ahí viene Fueguito saliendo. La verdad que fue una alegría inmensa después de haber estado 2 meses sufriendo, muy angustiados y sin poder hacer nada. Ver a Fueguito salir de ahí fue lo mejor que nos pasó. Se nos inundó el camión, nos robaron, pero el día que lo vimos salir no nos importó nada, pero tuvimos que empezar de cero. Todo el trabajo que habíamos hecho en 3 meses, desde julio a octubre, estaba prácticamente echado a perder. Y siendo el mes de diciembre de 2023, tuvimos que empezar de cero. Igual le veíamos lo bueno. El camión estaba entero, sacando que nos habían robado, que habían desaparecido fierros también. Llegamos a pensar en un momento que el agua podía arrastrar al camión y bueno, no sé si eso era posible o no, pero era nuestro mayor miedo, y teniendo a Fueguito solo habíamos perdido tiempo, pero nada que no se pudiera solucionar. Nos empezamos a encontrar con estas cosas, todo estaba lleno de agua. Cuando fuimos a sacar el aceite del motor para ver si tenía agua, que la idea era que no, eso fue lo que empezó a salir, que nunca nos imaginamos. Había agua donde no tenía que haber, aceite donde no tenía que haber, era todo un relajo, así que se empezó de vuelta a hacer las cosas de mecánica que ya pensamos que estaban solucionadas. Hubo que cambiarle el aceite a los diferenciales, a la caja de cambio, todo lo que llevara fluidos se hubo que cambiar. Y de todos lados salía agua, mugre, barro, de todo. Y como de empezar de nuevo se trataba, así llegó Fueguito y hubo que lavarlo de vuelta, obviamente desinfectar todo para poder empezar a trabajar en él, porque con esta mugre no había forma. Así que ahí vamos de vuelta, lavando a Fueguito otra vez, pero esta vez creo que nos dio más trabajo que la anterior, porque la suciedad que te deja una inundación es algo impensado. Y acá corrían fines del mes de diciembre y estábamos otra vez lavando el camión. Todo lo que habíamos pintado en la parte de atrás se había salido, se había despintado, había agarrado óxido. Obviamente todo estuvo 2 meses bajo agua. Así que todo eso también lo tuvimos que hacer de vuelta y como ya les dije, esto fue empezar de cero. Es como que si el camión lo hubiésemos comprado en diciembre. Y acá les mostramos las grandes cosas, digamos, a grandes rasgos, pero había muchas pequeñas cosas que íbamos haciendo día a día que no se los podría resumir en un video, pero que les repito, las tienen en cada video que están ordenados cronológicamente en nuestro canal.
Mientras todo esto, nosotros queríamos hacer videos y mostrar todo en las redes sociales. Todo eso nos dificultaba más el trabajo porque nos llevaba mucho tiempo filmar, mucho tiempo editar y no sabíamos cómo hacerlo. Era un mundo en el que también éramos nuevos. Así que bueno, ahí ven todo el trabajo que hay que hacer y nos dimos cuenta que no era de un día para el otro. Acá en Uruguay. Y bueno, estas son nuestras caras. No se estaban perdiendo de nada. Dato Sí. no menor. Nosotros no mostrábamos nuestras caras, no sé si por vergüenza o por qué era. Y ahí lo comenzamos a hacer y grabar los videos se volvió un poco más fácil. Empezamos a sacar las ventanas y mandarlas a cambiar, a sacar las ruedas para ver nosotros este panorama. Este es el panorama. Los frenos de atrás no tenían absolutamente, solamente el plato y era algo muy difícil de encontrar. Seguimos restaurando a fueguito, volviendo a pintar. Ahí le estábamos pasando masa antirruido en todo lo que era el chasis y verlo más prolijito era lo que nos motivaba un poco, aunque capaz no era lo que teníamos que hacer. Pero queríamos prevenir futuros óxidos. Y este era el líquido que sacábamos de todos lados. De todos lados, en todos lados tenía agua. Entre todo eso empezamos a planear la cama. Como les dije, hacíamos una cosa, la dejábamos por la mitad y empezábamos a hacer otra. Y recién ahora aprendimos a no hacer eso. Entre todo eso nos dimos cuenta que el puntero de la dirección había que cambiarlo, tampoco conseguíamos repuestos, así que lo tuvimos que mandar a hacer. Entre todo eso también nos llegó el gato que un amigo Daniel nos los arregló para que podamos levantar la cabina, porque no podíamos levantar la cabina, entonces tampoco podíamos trabajar en toda la parte de abajo del camión. Una vez que teníamos la estructura del techo pronta, empezamos a trabajar para poder cerrarlo, porque estábamos en pleno verano y la verdad que el sol nos impedía bastante trabajar. A su vez estábamos con el tema del paragolpe, algo que estaba muy doblado, lo tuvimos que reparar todo, sacarle toda la pintura, volver a pintarlo luego de haberle sacado un poco de los abollones. Y es algo que hicimos mal, porque después en los guinches de fueguito se nos golpeó todo, se nos despintó todo y ahora la verdad que queremos cambiarlo directamente porque creemos que ya no tiene más arreglo. Siguiendo con la mecánica y con los consejos que ustedes nos iban dando, se sacó y se reparó el burro de arranque que ahora van a ver cómo estaba por dentro. Miren lo que es eso, con razón nos estaba dando problemas. Mientras seguíamos con otras cosas, nos dimos cuenta que producto de la inundación, el agua había roto algo en la caja de cambios. Y al parecer la única solución era llevar al camión a un mecánico para que baje la caja y arregle todos los problemas. Algo totalmente fuera de nuestro alcance, aparte ya sabíamos que en un mecánico el camión podía estar meses. Así que con ayuda la caja se bajó, se arregló, se volvió a poner, que les recomiendo ir a ver esos 2 videos para que vean que sí se puede. Igual tuvimos ayuda. Y mientras se conseguían los repuestos, mientras se esperaba que llegue esto o aquello, compramos la chapa para cerrar toda la vuelta del camión, todo aquello que habíamos levantado para subirle la altura al techo. Todo lo que se había sacado de la caja de cambios se tuvo que mandar a rectificar, a arreglar, a dejar pronto para poder volver a colocarlo, porque una vez que se había desarmado era hacerlo ahora o después no hacerlo nunca más porque no se iba a volver a bajar esa caja. Y así fue como después de un tiempo, porque esto era un trabajo bastante costoso, tuvimos que juntar el dinero. Pudimos mandar a arreglar todo esto para después sí, volver a subir la caja y volver a dejarla en su lugar. Y ahí nos íbamos encontrando con estas cosas, como por ejemplo el escape todo podrido, lleno de agujeros, que bueno, lo dejamos para más adelante.
En el camino conocimos a esta familia hermosa que nos dio una mano y que nos sigue dando, y comenzamos a cerrar la parte de la estructura del techo. En todo ese tiempo nos hicimos miembro de Casas Rodantes y Motorhome Uruguay, y también nos sacamos la visa para el ingreso al país de Estados Unidos. Y esto no era nada fácil, porque cada vez que sacábamos algo nos aparecían 10 problemas diferentes, y ahí fue cuando ustedes nos dijeron que ese retén del cigüeñal estaba para cambiar, y bueno, eso tuvimos que hacer. Y como les dije, cada repuesto, cada arreglo de este camión nos llevaba días y días, a veces semanas. Y acá fue cuando terminamos por fin de cerrar toda la estructura, que la verdad es que nos cubría bastante del sol y empezábamos a ver a fueguito armado, y eso nos motivaba un montón. Tuvimos nuestra primera entrevista. En ese camión, ellos y su familia, o sea, sus mascotas y ellos dos. Un perro y 3 gatitos. Sí. Y una vez que estaban los repuestos prontos, se empezó a subir la caja, por supuesto con la ayuda de un compañero que se ofreció a ayudarnos, y lo pudieron hacer. Hubo que hacer mucha fuerza, pero se pudo, y lo que estaba mal de los cambios quedó funcionando perfecto. Todo el techo y toda la estructura de esta chapa se empezó a pasar con antióxido para poder darle una pintura, porque no es algo que vamos a pintar ahora, sino que va a ser para lo último, entonces había que prevenir que se siga oxidando. Luego, para dejar medio encaminado lo que ya teníamos del techo y de lo que habíamos levantado, se le pasó un cepillo de alambre para sacar todos los restos de fosfatizante, y posterior a eso se le pasó un primer para proteger un poco del óxido hasta el día que lo vayamos a pintar definitivamente. Que la parte de pintarlo definitivamente decidimos hacerlo ya cuando nos vayamos a ir, porque si no se va a enchastrar toda la pintura mientras seguimos trabajando en el camión. Y después de que veníamos tan encaminados recuperando el camión, nos pasó esto. Una persona de Argentina se ofreció a ayudarnos, se contactó con mi pareja. Yo no estaba en ese momento acá en la ciudad. Mi pareja habló con él, confió en él. Le enviamos $300 porque supuestamente nos iba a conseguir los frenos, y nos estafaron. Y eran los $300 que teníamos que nos habían regalado en nuestro casamiento. Pero las cosas malas traen cosas buenas, como estos amigos que se vinieron de Buenos Aires a conocernos. Buenas tardes. Hola, Lili, Rodri. ellos son los Murdoch. los Murdoch. Y él es Bruno. Y eres Bruno, que está ahí. Bruno. Vení. Así que bueno, después de las cosas malas empezamos a repuntar de vuelta, conociendo gente muy buena que seguro nos va a quedar para el resto de la vida. Y después de tomarnos unos días de descansar, de calmar las aguas, seguimos con el techo del camión sellando todo y limpiando todo el óxido por dentro para que pueda ir quedando pronto de una vez y podamos seguir con otra cosa. A todo esto corría el mes de marzo de 2024. Ya hacía 3 meses que habíamos salido de la inundación y ahora estábamos saliendo de otra mala racha de vuelta, pero teníamos el techo pronto, la parte elevada pronta y veíamos un gran avance, y la verdad es que eso nos motivaba mucho a seguir. Para los que no saben, les cuento que en esa época todavía nosotros teníamos el camión en un terreno que alquilábamos. No lo teníamos en nuestra casa, y no es lo mismo para trabajar el día a día, tenés que estar yendo, viniendo, y se pierde muchísimo tiempo. Vamos a comprar una chapa de 1,2 milímetros de espesor y la vamos a mandar a plegar en la metalúrgica con la misma forma de este tanque, y le vamos a soldar este retacito, se lo vamos a soldar igual que a este. Cosa de después venir con los accesorios que ya le hemos sacado y solamente que sea de enroscar, no tener que pasar más trabajo
haciendo accesorios nuevos ni nada. Vamos a reciclar el viejo, que ya le sacamos el óxido, la pintura y todo, para poder hacer el nuevo. Para ese entonces estábamos con el tema tanque de combustible, que al final, después de mucho pensar, decidimos que la mejor idea era hacer uno nuevo, ya que de esas medidas no se encontraban y el que teníamos ya no servía para más nada. A raíz de todo lo que habíamos pasado, de lo mal que habíamos estado, una persona nos invitó a Buenos Aires y nos fuimos 2 días para allá a descansar un poco, a disfrutar, conocer la ciudad que no nos conocíamos y a probar unos trajes de realidad virtual para divertirnos un rato. Y acá estamos recargando pilas, divirtiéndonos un rato. Había sido algo que nunca habíamos visto, no sabíamos ni que existía, así que para nosotros fue una linda experiencia para probar. Y en el poquito tiempo que tuvimos, nos fuimos a conocer el obelisco y prometimos volver a esta gran provincia en fueguito. Una vez que retomamos al trabajo, nos pusimos a arreglar la turbina de refrigeración del motor. Cabe aclarar que este motor es refrigerado a aire. Y bueno, eso también nos llevó unos días. Aparte, a Nico le encanta pintar y dejar todo bien prolijito. Y ahí ven cómo quedó la turbina arreglada, prolijita, pintada para volver a fueguito. Vamos a empezar con la donación de los tallarines. Miren el montón que son. Siguiendo en el mes de marzo, decidimos hacer una venta de tallarines en la ciudad en la que vivimos para poder recuperar un poco de la plata que habíamos perdido cuando nos estafaron. Y tuvimos la gran suerte de que muchos de nuestros seguidores se coparon y nos compraron desde otras partes del país o desde otra parte del mundo tallarines para donar. Así que esos días nos las pasamos organizando la donación de tallarines, además de lo que vendimos. Fue un momento muy lindo porque nos dábamos cuenta que todo lo malo que habíamos pasado se estaba convirtiendo en cosas buenas y no solo para nosotros. El asunto Mira la mugre que tiene. No, si está. Mira cómo está. ¿Y ahora qué tenés que hacerle eso? Y ahora hay que desarmarlo. Siguiendo con las cosas que habían estado bajo agua, tocó desarmar el alternador del camión. Como ven, eso era solo mugre. Como pueden ver ahí, la parte de la mecánica no se termina nunca. El múltiple de escape y el turbo habían quedado totalmente oxidados, así que se sacaron para hacer una limpieza más profunda y ya de paso dejar a Fueguito como nuevo. Marzo fue un mes muy movido. Como pueden ver, nos llegaron los tanques de agua. Estas cosas las estuvimos planificando durante todo el verano porque no era algo fácil de conseguir. Precisábamos tanques de agua a medida para que nos entraran bajo el piso. Y no quiero seguir con marzo, pero también a fines de marzo Nico se quemó los ojos mirando cómo otra persona soldaba y terminó así. Estuvo 2 días con los ojos vendados. ¿Qué? Y bueno, acá estamos sentados afuera tomando la leche. Porque el que hace el Está allá, ¿dónde está la cama? el que hace el Pero desayuno. me da por hecho que yo veo algo, no veo nada. No sé si está El así, que- si está así. El que hace el desayuno y cocina es él, entonces estamos tomando la leche pelada. Hasta que él nos vuelva a ver, no vamos a comer, gente. Si nos quieren traer comida, se recibe.
Y bueno, como les había advertido antes, tener un camión no es nada fácil y menos si sos como nosotros que no teníamos experiencia ninguna, nunca habíamos andado ni manejado un camión. Acá Nico siguió arreglando el alternador, el que obviamente pintó, y después de arreglarlo lo armó y lo volvió a probar en el camión, pero seguía fallando, algo seguía andando mal. Por lo que al final lo tuvimos que mandar a arreglar porque no queríamos comprar otro, ya que de esta marca no conseguíamos. Mientras tanto, seguimos arreglando el caño de escape. Tenía agujeros por todos lados, nos habían recomendado que mandáramos a hacer otro, pero como acá todo intentamos hacerlo y arreglarnos nosotros hasta que no podemos y ahí sí lo mandamos a donde haya que arreglar. Pero el fin del proyecto es hacer las cosas nosotros y aprender, porque si el día de mañana nos pasa algo en el camión, vamos a saber cómo resolverlo. Y siendo el 1 de abril de este año, conseguimos poder traernos a Fueguito para casa. Y la verdad es que no teníamos idea de que ese día el proyecto iba a cambiar y lo íbamos a poder encarar de otra forma mucho más fácil. Al tenerlo en casa se nos iba a facilitar mucho más el tiempo. No nos íbamos a tener que ir si llovía y no íbamos a perder todo un día por tener que hacer algo. Al tener el camión acá ya todo iba a ser más fácil y íbamos a poder trabajar más. Un capo el tractorero. Y comenzamos con otros arreglos. Así que ya tenemos las dos ventanas para colocar acá para de vidrio templado. De vidrio templado para que ya no se vean más estas bolsas. Horrible, ya las odiamos. Y quede más seguro. Y bueno, no las colocamos hoy porque les mandamos a poner láminas de seguridad y polarizado, así que en estos días ya estarán prontas y las van a ver colocadas. Para que queden igual a esta de ahí. Esas ventanas las habíamos estado esperando por más o menos 2 meses o 3 meses, si no recuerdo mal. Vieron que todo se demora, cada cosa del camión hay que mandarla a hacer específicamente para él. Y después de que lo trajimos para casa han pasado casi 3 meses y para nosotros hemos hecho cosas muy importantes porque son cosas que eran muy difíciles y que nos llevan mucho tiempo y mucho dinero. Hay gente que nos ha dicho, que nos ha comentado como que estamos demorando mucho con el camión, pero para nosotros, viendo para atrás, todo lo que hemos hecho es un montón. También se cambiaron las juntas del múltiple de escape, que miren cómo estaban, y además se continúa con el alternador, que es un tema de nunca acabar. Y una vez prontas las ventanas, ya estando en casa, íbamos a tener que dejar de preocuparnos por la lluvia para que no le entre adentro a Fueguito. Esas ventanas costaron mucho, nos costó mucho mandarlas a hacer, nos costó mucho hasta conseguir los burletes, pero una vez que quedaron puestas, fue un respiro para nosotros y además le cambió totalmente la estética a Fueguito. Comenzamos a pintar a Fueguito por dentro, más que nada para prevenir del óxido y bueno, que vaya quedando pronto para los pasos siguientes. Hicimos algo muy mal, que fue apresurarnos, como ya teníamos aislante, y ponernos a aislar la parte del techo de la caja. Era algo que no teníamos que hacer. El camión estaba todo abierto todavía, agarramos muchos temporales de lluvia, de tormenta y eso quedó todo hecho un desastre. Tenemos que reconocer y aprender de que en estos meses nos ha ganado la ansiedad, pero por lo menos ahora aprendimos de ello y vamos haciendo las cosas paso por paso.
Ahí lo que hicimos fue un cajón para el tanque de aguas grises porque los teníamos adentro de casa y necesitábamos sí o sí colocarlos en el camión. Se aisló el cajón donde iba y también se aisló el tanque y quedó colocado y fijo, pronto para ser utilizado. Todo esto lleva su tiempo, aislamos cosas que no eran y además volvimos a encontrar agua en el motor de fueguito y ahí ya no sabíamos qué hacer. Aprendimos que cuando nos trancábamos con una cosa teníamos que esperar, escuchar consejos de los que saben y después continuar. Así que nos pusimos con el tema del tanque del combustible y compramos una chapa ya doblada para comenzar a hacer uno desde cero. En la mitad de la construcción del tanque nos trancamos y vino un amigo a darnos una mano con las soldaduras. Después de que el tanque estaba pronto, se le dio una mano de primer, a los días le dimos una mano de pintura y lo colocamos. Quedó perfecto porque es una copia del tanque anterior, así que en el lugar quedó muy bien y quedó funcionando. Después de haber encontrado agua, cuando revisamos el aceite nos dimos cuenta que el camión estaba totalmente vacío de aceite y hasta ahora no entendimos el motivo, no entendimos en qué momento perdió. Así que le pusimos aceite nuevo y seguimos con otra cosa. En este caso fabricamos un cajón de madera plastificada para poder guardar el tanque de aguas blancas que no teníamos en dónde ponerlo. Si bien teníamos el lugar que iba a ser debajo del piso de camión que lo habíamos hecho a medida, queríamos ponerlo dentro de un cajón para que no tenga movimiento y además vaya aislado y bien sujeto, y ahí nos quedó el cajón pronto. A la hora de colocar el cajón se nos complicó un poco porque nos había quedado más grande el cajón que el lugar para colocarlo, pero con un poco bastante de fuerza y con un poco de tiempo logramos ponerlo y colocamos el tanque de agua y quedó perfecto. Después de esto se le fabricaron 2 respiraderos a cada tanque porque los que traían, según nos dijeron, eran muy chicos, así que decidimos hacerles unos nuevos y así iban quedando. Y pequeñas cosas hacen la diferencia. Aunque parecen fáciles, hay que hacerlas todos los días. Y lo fuimos como llevando al lugar, digamos, de la curva que tiene el escape porque la chapa era recta. La limpieza del camión es algo que hacemos muy seguido porque le cambia muchísimo la visual y también a la hora de grabar los videos. Luego de esto comenzamos a cerrar toda la estructura del camión, lo que serían las paredes, así que esas cortinas que habíamos sacado para poder trabajar era la hora de volver a ponerlas pero fijas. Las fijamos, las sellamos, las aislamos y quedaron prontas. Por último teníamos una cortina que nos habían donado para la parte de atrás. Era muy grande de ancho, pero la cortamos y la hicimos calzar. Después de mucho trabajo logramos poner y adaptar esa cortina y en la parte de abajo, como era corta, le pusimos un pedazo de chapa. Fabricamos un cajón de aluminio para poder llevar las baterías afuera del camión y que no vayan arriba, que es donde vamos a dormir. Además se colocaron los medidores de los tanques de agua que ya hace un tiempo que los teníamos. Y luego de esto empezamos a colocar el piso, que son unas maderas plastificadas de 18 milímetros. Y acá sí, investigamos un poco y por lo que estuvimos averiguando, estas maderas eran lo mejor. Anduvimos visitando a los compañeros de Casa Tribu que estuvieron por Paysandú con su camión y después nos fuimos a hacer un pequeño van tour para mostrarles cómo íbamos a dividir la parte de atrás.
Y después de eso se comenzó con la fabricación de lo que va a ser la puerta de entrada a la casa. Va a estar ubicada en la caja del camión y va a ser el acceso al motorhome. Estas son cosas que llevan muchos días hacerlas, hay que planearlas muy bien, tomar muy bien las medidas, ya que esta puerta fue hecha con la cortina que ya traía el camión. Esa cortina se cortó más o menos a la mitad y con una parte hicimos la puerta y la otra parte quedó fija como que si fuera la pared. Esta puerta nos llevó muchos días hacerla, muchos días planearla y fue muy criticada porque es chiquita, es más bajita de lo que es la altura de nosotros, por lo que sí vamos a tener que entrar un poco agachados. Pero todo está dentro del plan de mantener la estética del camión. La puerta queríamos hacerla con la misma cortina y era la altura de cortina que teníamos. Luego de esto continuamos con intentar sacar toda la parte de los frenos de atrás del camión para poder adaptarle los que compramos. En progreso compramos unos frenos de un camión similar a Fueguito, pero no es nada que ver en realidad. Para nosotros un lujo haberlos tenido en el patio de casa y que se hayan venido desde tan lejos. Y mientras duermen, nosotros agarramos la cinta métrica y les vamos a sacar todas las medidas al camión. Nos estuvieron visitando los amigos de Centurions BT con su camión igualito a Fueguito desde Saladillo. Y la fecha de viaje, van a decir que estamos locos igual, porque la fecha de viaje le hicimos la cuenta de 3. Ay, son Y bueno, 86. sí, le hicimos la cuenta de 3. Pero por el amor de Dios, te lo pido. 1, 2, 3. Primero de septiembre. ¡Vamos! 2 meses, falta gente, estamos re locos. En 2 meses no sabemos cómo vamos a terminar ese camión. Así que 1 de septiembre, estemos como estemos, tengamos agua, tengamos luz, tengamos lo que Hay un tengamos. agujero en el techo, no importa, vamos a seguir Fueguito así. sale. Primer destino, la ciudad en la que estamos, la vamos a recorrer un poco, se la vamos a dar de conocer y queremos también que nos conozca la gente de acá. Y Después de un año conseguimos la libreta de propiedad. Tras haber empadronado el camión en junio del año pasado, recién este año nos pudieron dar la libreta de propiedad por un error que había en el sistema. Así que una vez con la libreta en mano y en compañía de nuestros amigos de los Murdoch, pusimos fecha de viaje y se las anunciamos en un vivo que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. El tema de los frenos no nos quedó otro que mandarlo a un tornero para poder adaptarlo, ya que el sistema de atrás de los frenos de nosotros era con plato y el que compramos no. Así que hubo que sacar la cañonera del diferencial, que es lo que precisa el tornero, y en estos momentos nos encontramos a la espera de que eso esté pronto. Sabemos que va a demorar porque es un trabajo complicado, pero mientras tanto le vamos haciendo otros arreglos a Fueguito y vamos fabricando otras cosas como la escalera de acceso. Y eso básicamente es un resumen muy chiquito de lo que hemos hecho en este año desde el día que pudimos empadronar a Fueguito. Los esperamos en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver todos los videos con todos los detalles de las cosas que vamos haciendo paso por paso.